Hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio de podcast. Nos alegra mucho otra vez compartir con ustedes este nuevo episodio. Estamos con los mismos integrantes del episodio anterior. Esta vez vamos a hablar sobre la inteligencia artificial, pero con los temas del machine learning y también lo que son los deep learning. Vamos a hablar también un poco de algoritmos inteligentes, las redes neuronales y también lo que es inteligencia artificial en general. Bien, aquí están los compañeros, yo los voy a presentar. Está Michelle del Carmen Guerra Castro, está Ryan Javier Carpio Peñafiel, está Fabiana Paula Canoriña y Alison Xiomara Villamapaya y mi persona. Vamos a hablar sobre un tema y vamos a contestar esta pregunta, que es ¿qué está realmente impulsando lo que es la revolución actual de la inteligencia artificial? Entonces, bienvenida muchachos, cuéntenme cómo están y gracias por estar aquí. Muy bien, gracias, Ronald. Y la verdad, me emociona tanto a lo que es hablar sobre lo que es la inteligencia, porque es un tema que considero que está transformando de la forma que vivimos, trabajamos y aprendemos. Algo que más me llama lo que es la atención, que muchas personas utilizan estas herramientas, ya que son basadas en la inteligencia artificial, ya que, lo usamos todos los días y no sabemos cómo realmente funciona. Como por ejemplo cuando recibimos lo que es una notificación recomendada en la plataforma, que sería un streaming, o cuando muestra lo que es el teléfono, el reconocimiento, automáticamente enseguida lo que es una fotografía, ya que está interactuando con un sistema de inteligencia. Totalmente de acuerdo. Además, creo que es bastante confuso entre los conceptos. Muchas personas creen que la inteligencia artificial de machine learning y deep learning son exactamente lo mismo, pero en realidad son conceptos relacionados, aunque no idénticos. Pero entender esa diferencia es importante porque nos ayuda a comprender mejor cómo funcionan las tecnologías actuales. Yo pienso que una de las razones por las que existe tanta confusión es que los medios de comunicación pueden o suelen a veces ser muy simples y demasiados en estos temas. A veces escuchamos que una empresa utiliza inteligencia artificial y automáticamente asumimos que se trata de la misma tecnología que utilizamos los asistentes virtuales o los generadores de imágenes, pero detrás de esto existen muchos métodos diferentes. Y también creo que influye lo que es el hecho de que el avance tecnológico ha sido extremadamente rápido. Hace apenas unos años, hablar de inteligencia artificial parecía algo reservado para científicos o especialistas. Hoy cualquier estudiante puede utilizar herramientas avanzadas desde una computadora o incluso desde su teléfono móvil. Eso ha hecho que el interés por estos temas aumente enormemente. Exactamente. Sí, de hecho nosotros también usamos lo que es la inteligencia artificial porque nos ayudamos un poco con las tareas, las presentaciones. Y precisamente porque el tema es tan importante, queremos dedicar este episodio a comprenderlo mucho mejor. Antes de comparar lo que es las tecnologías de machine learning con las de deep learning, creo que sería muy útil primero entender cómo empezó toda esta historia de la inteligencia artificial, es decir, el origen. Porque muchas veces nosotros pensamos que la inteligencia artificial es algo reciente, cuando en realidad esto ya lleva mucho tiempo. Entonces vamos a hablar en este primer bloque sobre el origen de la inteligencia artificial. Alison, cuando hablamos de inteligencia artificial, ¿dónde podríamos situar el inicio de esta idea? La verdad, muy buena pregunta, ¿sabes? Cuando hablamos del origen de la idea, vamos a hablar lo que se remonta a mediados del siglo XX. Desde mucho antes ya existía lo que es la curiosidad sobre las máquinas y si se llega a pensar o lo que es a comportarse de una manera similar a un ser humano. Sin embargo, en unos momentos más importantes ocurrió cuando los científicos comenzaron a estudiar lo que es formalmente, si hay posibilidad. Entonces, uno de los personajes que más se destacó es Alan Turing. Turing se preguntaba si las máquinas podrían demostrar lo que es la inteligencia mediante de una conversación.
Esta pregunta dio al origen que hoy conocemos lo que es el test de Turing-Six. Algo interesante, dice algo interesante, es que muchas de las preguntas que se hacían Turing sigue siendo relevante actualmente, como por ejemplo, todavía nos debatimos si una máquina realmente entiende lo que dice o simplemente procede a la información de manera satisfactoria. Exactamente. Y esa es una discusión filosófica bastante profunda, porque una cosa es que una máquina produzca respuestas inteligentes y otra muy distinta es afirmar que realmente comprende el significado de esas respuestas. De hecho, algunas de las discusiones modernas sobre la inteligencia artificial giran precisamente alrededor de ese punto. Los modelos actuales pueden generar textos impresionantes, pero existen también debates sobre si realmente el tema posee comprensión o simplemente identifica patrones extremadamente complejos. Perfecto, sí. Bueno, podríamos decir que es interesante también ver cómo las preguntas planteadas que hace décadas siguen presentes hoy en día, pues no, en la actualidad. Pero además de las ideas, existían también limitaciones tecnológicas, si no me equivoco, ¿verdad? La verdad, por supuesto, si las computadoras son aquellas épocas que extremadamente son limitadas a lo que es ya que se puede, digamos, compartir como, no son iguales a lo que son las actuales, ¿me entiendes? Ya que tienen muy poca lo que es la capacidad de lo que es el procesamiento y el almacenamiento. Muchas de ellas eran teóricas posibles, pero pocas, pero eran lo que son las practicantes, ya que puede ser imposible implementar. Es como si alguien hubiera imaginado un automóvil de carreras moderno en una época donde apenas existían caminos adecuados. La idea podría ser diferente, pero la infraestructura todavía no estaba preparada. Compañera Michelle tiene apagado su micrófono. Y no solamente faltaba el potencial computacional, también faltaban datos actualmente que producimos cantidades enormes de información a cada segundo, pero hace décadas la situación era completamente diferente. ¿Qué más quiere dar una opinión sobre esto? Hoy también... Sí, compañero. Dale, Micho. Sigue. Hoy tenemos también las redes sociales, las plataformas digitales, cámaras, sensores y muchos dispositivos conectados. Esto también genera datos constantemente. Sin embargo, durante gran parte del siglo pasamos esta información simplemente no existía. Exactamente. ¿Alguien más que quiera dar algo más? Entonces podríamos decir que la inteligencia artificial necesita 3 elementos para crecer. Primero, buenas ideas. Segundo, computadoras más potentes. Y tercero, grandes cantidades de datos. Exactamente. ¿Quién está correcto con este tema que dio ahorita Fabiana? ¿Tú crees que está correcto? Obviamente que está correcto, ya que hay 3 elementos que comenzaron a coincidir y los avances se aceleraron enormemente. Claro, sí, está bien. A ver, ya una vez culminado lo que es este tema, podemos pasar a lo que es un subtema de este bloque, que es sobre... No, Fabi, todavía no vamos a hablar sobre ese tema, estamos en el bloque 1 recién. Exactamente, estamos ahí. Vamos a hablar ahora sobre lo que es el nacimiento del Machine Learning. Ok. Y es aquí donde aparece esta tecnología, ¿no? Alison, ¿cómo surge esta tecnología? ¿Me podrías responder esta pregunta? Machine Learning surge en una solución del problema muy importante. Los investigadores se dieron cuenta que el programa manualmente son todas las reglas que son posibles, ya que eran practicantes imposibles. Imagine intentar asignar lo que es a una computadora a reconocer lo que son los tipos de animales existentes. Sería necesario escribir miles y miles de reglas, pero por eso surgió lo que es la idea y mucho más eficiente. En lugar de programar todas las respuestas, permite lo que es que la máquina aprenda lo que es observar los ejemplos.
Y esa idea fue revolucionaria porque cambió completamente la forma de abordar los problemas informáticos. Antes se pensaba que principalmente en términos de instrucciones y ahora comienza a pensarse en términos de aprendizaje. Ese cambio es de mentalidad y muy fundamental para su desarrollo de la inteligencia artificial moderna, porque muchos problemas son demasiado complejos para descubrir mediante reglas exactas. Exactamente. Yo tengo una pregunta. Hablando ya de este tema, ¿podrían darnos lo que es un ejemplo? Un ejemplo sencillo. De alguien de ustedes que nos podría dar un ejemplo sobre este tema que estamos hablando. Claro, imaginemos que queremos lo que es identificar lo que es una imagen que tiene como, sería un perro. Podríamos intentar lo que es escribir lo que son las reglas, como por ejemplo si tiene 4 patas, si tiene una cola, si tiene lo que son las orejitas, pero rápidamente aparecería. Estaba dando bien, no sé. Creo que quise decir que apareció. Sorry. Sexy, Ya. no sé. Claro, imaginaremos que queremos identificar lo que es una imagen que contiene lo que es un perro. Podríamos intentar escribir como reglas, como por ejemplo si tiene 4 patas, si tiene lo que es una cola, si tiene orejas, pero rápidamente aparecería lo que es las expresiones. Si algún perro tiene lo que son colas cortas, otros si aparecen prácticamente en una fotografía. Algunos de estos están lo que es acostados, otros estarían corriendo y posiblemente son enormes. En cambio, con Machine Learning mostramos miles de imágenes de perros y miles de imágenes que no son de perros. Ese sistema aprende patrones comunes y construye su propio modelo. Eso le permite adaptarse mucho mejor a situaciones nuevas. Ok, sí está bien. Los ejemplos que nos dio Alison también son correctos. Y creo que aquí aparece lo que es una palabra clave, que es sobre aprender. Es decir, la inteligencia artificial tiene que aprender, tiene que ser entrenada. Porque ya no estamos hablando solamente de ejecutar lo que son de instrucciones y hablando con palabras técnicas. Estamos hablando ya de generar conocimiento a partir de los datos. ¿Verdad? Exactamente, ya que es la idea de una de las bases más importantes de la inteligencia artificial moderna. Ahora pasamos a los dos. Vamos a hablar. ¿Qué es el Machine Learning? Ahora que ya conocemos, digamos, un poco sobre los orígenes de la inteligencia artificial, creo que es el momento ya un poco más de profundizar en esta conversación sobre el primer protagonista que es esta tecnología, como es el Machine Learning. Muchas personas también escuchan este término constantemente, porque en clase también lo hemos escuchado mucho, pero a veces muy poco se entiende qué significa realmente. Una pregunta para Alison. Si tuvieras que explicarlo o explicarle a alguien que nunca ha escuchado sobre esta tecnología, ¿cómo tú lo explicarías a esa persona? ¿Cómo lo harías? Yo diría que Machine Learning es una forma de enseñar a las computadoras a aprender mediante lo que es las experiencias. Cuando los seres humanos aprendemos es algo nuevo. Normalmente observamos lo que son los ejemplos, cometemos lo que son los errores, corregimos esos errores y poco a poco vamos mejorando. Machine Learning intenta lo que es algo parecido. En lugar de programas, que haga posible es una situación, que proporcionemos datos al sistema para que se encuentren lo que son los patrones por sí mismos. Entonces podríamos decir que la clave en sí de esta tecnología se encuentra en los datos. Exactamente, los datos son fundamentales. Sin datos, un sistema de Machine Learning no tiene dónde aprender. Eso es como intentar enseñar matemáticas a una persona
sin mostrar lo que son los números. Y algo interesante es que los datos están en todas partes, ya que cada búsqueda que hacemos en internet, cada compra en línea, cada fotografía digital y cada interacción en redes sociales genera una información. Toda esta información puede utilizarse para entender los modelos inteligentes. Aunque también es importante mencionar que no todos los datos tienen la misma calidad. A veces las personas creen que tener millones de datos automáticamente garantiza buenos resultados, pero si estos datos contienen errores o están sesgados, el sistema también aprenderá esos errores. Eso es muy importante, de hecho, ya que uno de sus mayores desafíos actuales en la inteligencia artificial es precisamente lo que es la calidad de los datos. Un modelo puede ser técnicamente excelente, pero si aprende de información incorrecta, sus resultados también serán incorrectos. Me parece interesante porque muchas veces hablamos también lo que son de algoritmos, pero también olvidamos lo que es la importancia de los datos que utilizan esos algoritmos. ¿Qué dicen? Totalmente. De hecho, existe lo que es una frase muy conocida en la ciencia de datos donde dice bargain in, bargain out. En español podríamos interpretar como si introduces datos malos, obtendrás resultados malos. Y eso ocurre constantemente. Por ejemplo, si un sistema de recomendaciones aprende únicamente de ciertos grupos de usuarios, podrías terminar ignorando preferencias de otras personas. O en el ámbito financiero, si un banco utiliza datos históricos con ciertos sesgos, existe el riesgo de que el modelo reproduzca esos mismos patrones en el futuro. Exactamente. Entonces vemos que Machine Learning, bueno, esta tecnología no solamente es una cuestión de, prácticamente así como lo he dicho, una tecnología, sino que también es una cuestión de manera ética y también social, ¿verdad? Exactamente, y creo que eso es algo que debemos recordar durante toda esta conversación. Exactamente. Bien, ahora vamos a hablar sobre los tipos de Machine Learning. Cuando hablamos sobre esto de Machine Learning, ¿existe un solo tipo o hay diferentes formas de aprendizaje? Alison. Existen varias formas, compañeros. Las más conocidas son aprendizaje de supervisado, aprendizaje no supervisado, aprendizaje por refuerzo. Me dijiste 3 tipos, ¿verdad? Pero yo quiero que me digas qué significa lo que es el primer aprendizaje, el aprendizaje supervisado. ¿Me podrías explicar un poco sobre aquello? El más utilizado, en este caso encontraremos lo que es el sistema utilizando datos lo que ya tienen, lo que son las respuestas más conocidas. Por ejemplo, mostramos miles de correos marcados como spam y miles de marcados como no spam. El algoritmo aprende a diferenciar lo que es ambos grupos. Es como si un profesor corrigiera constantemente los ejercicios de un estudiante. Cada vez que el estudiante se equivoca, recibiría una retroalimentación. Y gracias a esa retroalimentación puede mejorar progresivamente. Ok, ahora quiero que me digas, bueno, Alison habló sobre otro aprendizaje que es el aprendizaje no supervisado. ¿Me podrías explicar un poco sobre ese aprendizaje? Aquí la situación cambia. No proporcionamos lo que son las respuestas correctas. Simplemente entregamos datos y permitimos que el sistema encuentre patrones ocultos. ¿Me podría dar un ejemplo sobre eso? Claro, supongamos que un esquema tiene miles de clientes. Quizás no sabe lo que es exactamente lo que son los grupos, ya que existe dentro de esos clientes en sí. Un algoritmo no supervisado puede detectar lo que es el segmento automáticamente, como por ejemplo clientes jóvenes, clientes frecuentes, clientes ocasionales y clientes lo que son los altos de gasto. Todo esto sin que nadie haya etiquetado previamente a esos grupos. Eso resulta muy útil para estrategias de marketing porque permite entender mejor a los consumidores. También tiene aplicaciones científicas en las cuales sería analizar grandes conjuntos de datos biológicos y astronómicos. ¿Y el aprendizaje
por refuerzos, ¿cómo sería? Ese es particularmente interesante. Funciona mediante recompensas y castigos y el sistema prueba diferentes acciones y aprende cuáles generan mejores resultados. Es algo parecido como quien dice entrenar a una mascota. En este caso, en cierto sentido, sí. Cuando una acción produce un resultado positivo, el sistema recibe una recompensa. Cuando produce un resultado negativo, recibe lo que es una penalización. Con el tiempo, aprende a maximizar las recompensas. Este tipo de aprendizaje se utiliza en videojuegos y en robótica. Sí, tienes toda la razón. Y también creo que en algunos sistemas avanzados de inteligencia artificial que deben tomar lo que son decisiones complejas, ¿verdad? Yo creo que sí. Ok, ahora vamos a entrar en nuestro primer debate. Hemos conversado sobre algunos temas. Bueno, sinceramente aquí parece lo que es la tecnología muy impresionante, pues no. Entonces me surge a mí realizar una pregunta. Si Machine Learning ya puede aprender patrones y resolver lo que son problemas de manera compleja, ¿por qué apareció la otra alternativa, que es el Deep Learning? ¿Qué necesidad intentaba resolver? Una pregunta, ¿sí están grabando? Sí, compañero, sí estoy grabando el podcast, sí estoy grabando, pero lo estoy grabando con otra herramienta externa. ¿Alguien que me podría responder esta pregunta que dice sobre qué necesidad empezaba? Esa es precisamente la pregunta que dio el origen de Larchenic, porque Archenic es muy potente cuando comenzó a encontrar limitaciones, cuando los problemas se volvieron demasiado complejos. ¿A qué tipo de limitaciones te refieres, Fabián? Por ejemplo, el reconocimiento de imágenes, el de voz, el procesamiento de lenguaje natural, el análisis de video. Estos problemas contienen enormes cantidades de información y los métodos tradicionales que comenzaban a quedarse cortos. Era como intentar analizar una ciudad completa utilizando únicamente un mapa muy básico. La información existía, pero los métodos no siempre eran suficientes para procesarla eficientemente. Y ahí es donde Deep Learning empezó a mostrar los resultados extraordinarios. Ok, perfecto. Bien, ya vimos lo que es el Machine Learning, ¿ok? Cómo aprende y cuáles son, digamos, sus principios de aplicaciones. Y hemos visto también algunos ejemplos que la compañera Alison nos brindó. Bien, ahora quiero entrar ya en otro bloque. Vamos al siguiente bloque. En el cual aquí hablaremos sobre lo que es el Deep Learning, las redes neuronales y los avances que han permitido el desarrollo de asistentes virtuales, lo que son reconocimientos faciales, generación de imágenes y muchas de las herramientas que utilizamos actualmente. Ok, pero ahora llegamos a una tecnología que en los últimos años ha llamado muchísimo que es la atención, como es que vamos a hablar sobre el Deep Learning. Fabiana, para comenzar, ¿qué es exactamente el Deep Learning? ¿Me podrías ayudar con una información de esa tecnología? Sí, claro. El Deep Learning es un aprendizaje profundo, es una rama especializada dentro del Machine Learning. ¿Cuál es su principal diferencia? Que se utiliza estructuras de llamadas de redes neuronales artificiales y estas redes están inspiradas en el funcionamiento de neuronas del cerebro del ser humano. No son una copia exacta del cerebro, pero toman algunas ideas de cómo las neuronas se conectan y transmiten toda su información. Cuando escuchamos la palabra de neurona, muchas personas se imaginan inmediatamente lo que es la parte del cerebro, pues no. ¿Realmente existe alguna relación? Sí, pero hay algunas diferencias importantes. Por ejemplo, la inspiración de las redes neuronales artificiales provienen biológicamente y reciben información del cerebro humano, en la cual es procesar y transmitir señales con otras neuronas, ya que las neuronas artificiales es algo parecido. Unas reciben datos, realizan cálculos matemáticos y producen una salida.
Lo importante es que miles o millones de estas neuronas pueden conectarse entre sí formando redes muy complejas. Y justamente ahí aparece la palabra deep, que significa profundo, porque estas redes tienen muchas capas de procesamiento. No se trata solamente de una capa de neuronas, pueden existir decenas o incluso cientos de capas trabajando juntas. Y cada capa aprende algo diferente. Por ejemplo, si analizamos una fotografía, las primeras capas podrían identificar líneas y bordes. Las siguientes capas podrían identificar formas y después podrían reconocer ojos, nariz o boca. Y finalmente podrían determinar que la imagen pertenece a una persona específica. Parece muy impresionante, pues, ¿no? O podríamos decir que es algo impresionante. Entonces, la red va construyendo lo que son conocimientos de manera progresiva. ¿Qué dice Fabiana? Te pregunto a ti. Exactamente, esa capacidad de aprender representaciones cada vez más compleja y óptica es una de las principales razones del éxito del deep learning, a la diferencia de otros métodos más tradicionales, que requieren que una persona defina manualmente las características importantes de los datos. Las redes neuronales profundas pueden descubrir estas características por sí mismas a través de múltiples capas de procesamiento, como cual cada capa de red se encarga de identificar distintos niveles de información, desde elementos simples hasta patrones mucho más elaborados. Por ejemplo, en un caso de imágenes, la primera capa puede detectar los bordes y colores, mientras que las capas más profundas logran reconocer sus formas, objetos e incluso hasta los textos. Gracias a esta capacidad, se han logrado resultados muy avanzados en tareas complejas, como el reconocimiento de voz, la visión por computadora, el procesamiento del lenguaje natural, y además su rendimiento de mejora a medida de lo que proporciona más información y entretenimiento. Que esto que va a convertir que es una herramienta muy poderosa dentro del campo de la inteligencia artificial. Ok, ahora sí, vamos a hablar sobre unos ejemplos prácticos sobre el reconocimiento facial. Me gustaría que primero analicemos un ejemplo de manera concreta, es decir, supongamos que queremos crear un sistema de reconocimiento facial. ¿Cómo lo haría Machine Learning y cómo lo haría también la tecnología de Deep Learning? ¿Cómo lo haría? Desde la perspectiva de Machine Learning, normalmente los expertos deben seleccionar lo que es unas características importantes, como por ejemplo la distancia entre los ojos, la forma de la nariz, el tamaño de boca, el contorno del rostro. Es decir, te ríes, oye. Es que Bueno, me lo está explicando, o sea, cómo lo haría, ¿verdad? En la tecnología de Machine Learning. Sí, oye, yo sé que me da la gana, yo no aguanto. Bueno, ya que me interrumpe, oye. Ok. Yeah. Bien, podríamos decir que una persona ayuda al algoritmo indicando que el elemento podría ser de manera relevante. ¿Podrías hablar, Fabiana, sobre el Deep Learning? Nos dicen que el Deep Learning solamente se enfoca en lo que es el cambio. Por ejemplo, una red neuronal se entrena con una gran cantidad de imágenes. A partir de ellas aprende por sí sola a lo que es identificar lo más relevante. En lugar de recibir instrucciones detalladas sobre qué va a buscar, el sistema analiza los datos, descubre los patrones y características de manera automática, volviéndose cada vez más preciso con la práctica que se vaya agregando. Y eso es una ventaja enorme porque los rostros humanos son exactamente variados. Tenemos diferentes deflexiones, ángulos, iluminaciones y condiciones. Además, la red puede detectar patrones que ni siquiera los seres humanos identificaríamos fácilmente. Exactamente. Entonces podríamos decir que el Deep Learning es especialmente poderoso cuando los datos son de manera compleja. Sí, porque funciona bien en imágenes, audios o lenguaje, ya que aprende directamente de los datos y logra una mayor precisión y información. Ok. Bien, ahora estamos en este bloque, este es el bloque número 3. Sí, vamos a seguir aquí en este bloque, pero ahora vamos a hablar sobre el crecimiento del Deep Learning. Ahora me surge a mí otra pregunta. Si la idea de las redes neuronales existe desde hace algunas décadas,
¿Por qué el Deep Learning se volvió tan popular recientemente? Porque durante mucho tiempo existió una limitación tecnológica. Las computadoras simplemente no eran lo suficientemente potentes. Además, tampoco existía suficientes datos para entrenar redes tan grandes. Otro factor clave es que su aparición con la GPU de procesadores creados para poder manejar lo que son gráficos, pero que resultaron muy eficientes para entrenar redes neuronales, ya que puede analizar muchos cálculos al mismo tiempo. Eso suena muy interesante. Entonces podríamos decir que esta tecnología de Deep Learning necesitó una combinación de varios factores. Yo creo que sí, ¿verdad? Necesitó más datos, más capacidad computacional, o sea, las nuevas como son las RAM, GPU, mayores algoritmos, mayor almacenamiento también. Cuando todos estos datos, me imagino que coincidieron, comenzó a explotar lo que es, bueno, no comenzó a explotar, comenzó lo que es la explosión y la evolución de esta tecnología que es el Deep Learning. Ahora vamos a hablar sobre... Claro, porque realmente... Siga, compañera, siga. Claro, porque realmente cuando se unieron grandes volúmenes de datos, la mayor potencial es el procesamiento, ya que los algoritmos son más avanzados y la capacidad de almacenamiento va permitiendo desarrollar los modelos más complejos y eficaces. Exactamente. Ahora vamos a hablar sobre el último tema de este bloque, que es la IA generativa. No, todavía no, Fabi. Ahí quédate en el bloque 3, que ese ya es el último tema que vamos a hablar, vamos a conversar. Vamos a hablar sobre algo que seguramente todos hemos visto recientemente, que es la inteligencia artificial generativa, que son herramientas capaces de crear lo que son textos, lo que son las imágenes, de generar los videos y también incluso lo que es música. Entonces, tengo una pregunta. ¿Eso también está relacionado con esta nueva tecnología que estamos viendo con el Deep Learning? Fabiana, te hago esta pregunta a ti. Así es. La gran parte de la inteligencia artificial generativa actual se basa en el Deep Learning, ya que estas técnicas permiten lo que es crear contenido como textos, imágenes o audio, aprendiendo de grandes cantidades de datos y a su vez generando resultados cada vez que sean realistas. Cuando utilizamos un chatbot capaz de responder preguntas complejas, detrás de esto existe una enorme red de neuronas entrenadas con cantidades gigantescas de información. Lo mismo ocurre con los generadores de imágenes. Analizan millones de ejemplos durante el entrenamiento y posteriormente son capaces de producir contenido completamente nuevo. Ok, y creo que aquí es donde muchas personas comenzaron a notar realmente el impacto de la inteligencia artificial. ¿Se acuerdan de que, bueno, nosotros tenemos que realizar una inteligencia artificial que la vamos a realizar sobre unas enfermedades oculares, que ya lo hemos hablado? Pues entonces esa IA tiene que ser entrenada con varias imágenes para que al momento de cargar una imagen nos dé lo que es un resultado. Alison, ¿tú estás de acuerdo con esto que hemos hablado con los compañeros? Estoy completamente de acuerdo. Aunque Machine Learning lleva años utilizándose en las empresas y organizaciones. Los avances recientes de Deep Learning hicieron que la IA se volviera mucho más visible para el público en general. Ok, bueno, vamos a seguir con nuestro debate aquí. Llegamos aquí a este punto, voy a dar una pregunta que es muy interesante. Esta pregunta va a ser para Fabiana. ¿Significa esto que Deep Learning es mucho mejor que el Machine Learning? Exacto, pero aunque el Deep Learning es base de muchos avances con la inteligencia artificial generativa, no toda la IA generativa depende únicamente de él, ya que también existen otros enfoques y técnicas que pueden utilizarse para poder generar el contenido. Exactamente, muchas personas creen que Deep Learning reemplaza automáticamente a Machine Learning, pero la realidad es mucho más compleja. Todo depende del problema que queremos resolver. Y también de los recursos disponibles, porque Deep Learning puede requerir enormes cantidades de datos y potencia computacional.
Exactamente. Entonces podríamos decir que no existe una respuesta de manera universal. No, hay situaciones donde Machine Learning sigue siendo la mejor opción. Ok. Y hay otras también donde el Deep Learning claramente ofrece mejores resultados. Bien, hasta este momento nosotros hemos hablado mucho sobre conceptos, lo que es historia y las diferencias técnicas, ¿verdad? Pero creo que muchas personas podrían preguntarse algo que son preguntas muy simples. ¿Dónde vemos prácticamente estas tecnologías en nuestras vidas diarias? Michelle, tengo una pregunta. ¿Podrías comenzar explicándonos algunas aplicaciones reales de estas tecnologías? Claro, una de las cosas más interesantes es que la mayoría de las personas utilizamos Machine Learning y Deep Learning todos los días sin darnos cuenta. Como por ejemplo, cuando abrimos una plataforma de streaming y vemos recomendaciones personalizadas, cuando escuchamos músicas sugeridas según nuestros gustos, o cuando realizamos unas búsquedas en internet, o incluso cuando utilizamos el correo electrónico. Exactamente. Entonces estas tecnologías están mucho más presentes de lo que nosotros imaginamos. Definitivamente, y muchas veces trabajan silenciosamente en segundos planos. No las vemos directamente, pero están ahí ayudándonos a tomar decisiones constantemente. Por ejemplo, pensamos en una plataforma de películas. Cuando terminamos de ver lo que es la serie, inmediatamente aparecen lo que son las recomendaciones. Eso no ocurre por casualidad, ya que existe un sistema analizando lo que son nuestros hábitos. Observa qué géneros preferimos, cuánto tiempo vemos lo que es cierto contenido, qué programas abandonamos. A partir de esos datos intenta predecir lo que es qué nos gustaría para nuestro futuro. Lo mismo ocurre en plataformas de compras en línea. Cada vez que navegamos por productos, agregamos artículos al carrito o realizamos una compra, generamos información valiosa y los algoritmos utilizan esa información para personalizar la experiencia del usuario. Aquí parece algo interesante, ya que muchos sistemas comenzaron utilizando Machine Learning tradicional. Sin embargo, con el crecimiento de los datos y la complejidad de los problemas, muchas empresas incorporaron con Deep Learning para mejorar sus resultados. Entonces podríamos decir que ambas tecnologías conviven en el mundo real. Así es. Exacto, así es. Ok. Ahora vamos a hablar sobre la IA en otra área, en este caso sería la medicina. Bien, ahora me gustaría hablar sobre este sector que es muy importante. ¿Cómo está influyendo la inteligencia artificial en la salud? Michelle. Yo creo que la medicina es probablemente uno de los campos donde la inteligencia artificial tiene mayor potencial para mejorar vidas. Actualmente existen sistemas capaces de analizar imágenes médicas y ayudar a detectar enfermedades prontamente. ¿Te refieres, digamos, a las radiografías o a las tomografías? Exacto. Los modelos pueden identificar patrones que podrían pasar despercibidos por el ojo humano. Esto significa que reemplazarían a los médicos, pero sí pueden convertirse en herramientas de apoyo y muy valiosas. Ok. Fabiana, ¿tú puedes decir algo? Sí, además de Glenn tenía demostraciones impresionantes en análisis de imágenes médicas, ya que sus redes neuronales son especialmente buenas detectando patrones visuales complejos. También existen aplicaciones relacionadas con la predicción de enfermedades. Mediante el análisis de grandes cantidades de datos, algunos sistemas pueden identificar factores de riesgo y ayudar en la prevención. Y esto es muy importante porque muchas veces podemos prevenir lo que es una enfermedad, ya que resulta más efectivo que tratarla después. Ok. Entonces, la inteligencia artificial no solamente ayuda a diagnosticar, sino que también ayuda a prevenir. Correcto. Y eso que podríamos tener un enorme impacto en la calidad de vida de millones de personas. Ok. Ahora vamos a hablar sobre la IA en la educación. Hacemos ahora este ámbito que prácticamente nos toca directamente como estudiante porque es la educación. ¿Cómo está cambiando la inteligencia artificial en el aprendizaje, Brian?
Bueno, respondiendo a tu pregunta, yo considero que estamos viviendo una transformación muy interesante. Actualmente existen plataformas educativas que adaptan el contenido según las necesidades de cada estudiante. ¿Cómo la enseñanza personalizada? Exactamente, el sistema puede identificar fortalezas y debilidades. ¿Ok? Si un estudiante tiene dificultades en determinado tema, puede recibir ejercicios adicionales o explicaciones diferentes. Y eso es algo, anteriormente era muy difícil en implementar en gran escala. Un profesor puede tener decenas de estudiantes con necesidades diferentes. La inteligencia artificial puede ayudar a personalizar cada proceso. También han aparecido asistentes virtuales capaces de poder responder preguntas académicas y apoyar todo el aprendizaje. Y mucho, aunque también debemos ser muy cuidadosos en esa parte, porque es una herramienta muy útil, pero no deben lo que es reemplazar lo que es un pensamiento crítico. Bien, me parece una observación muy importante. La tecnología puede apoyar el aprendizaje, pero sigue siendo también una responsabilidad del estudiante en analizar y comprender la información. Yo creo que estaría correcto, ¿verdad? Así es. Sí, claro, exactamente. Ok, ahora vamos a hablar hablaremos sobre la IA y el mundo laboral. Este tema es prácticamente un tema que preocupa a muchas personas. ¿La inteligencia artificial eliminará lo que es el empleo o los empleos? Creo que esa es una de las preguntas más difíciles. La respuesta corta sería: algunos trabajos cambiarían significativamente. Históricamente, cada revolución tecnológica ha transformado en el mercado laboral. Ocurrió durante la revolución industrial, ocurrió con la llegada de las computadoras y ahora está ocurriendo nuevamente con la inteligencia artificial. Ok, entonces podríamos decir que no es un fenómeno completamente nuevo. No, lo que cambia es la velocidad y la magnitud a este nuevo cambio. Algunas de estas tareas repetitivas pueden automatizarse más fácil, por ejemplo, la clasificación de documentos, cuando se habla del procesamiento de datos y la atención básica al cliente. Pero al mismo tiempo surgen nuevas oportunidades, como por ejemplo se necesita lo que son especialistas de datos, ingenieros de inteligencia artificial, expertos en lo que es la ética de la ética tecnológica, diseñadores de sistemas inteligentes. Por eso muchos expertos consideran que el desafío principal no es solamente tecnológico, también es educativo. Las personas deben prepararse para trabajar junto a estas herramientas. Ok, es decir que tendremos que adaptar, las personas y nosotros tendremos que adaptarnos en lugar de intentar ignorarlas. Por ejemplo, podríamos realizar lo que son los cursos sobre la inteligencia artificial, el uso de la inteligencia artificial en base de datos, porque eso me imagino que es muy importante para no perder un trabajo, sino que ya llegar o continuar con un aprendizaje para tener el puesto asegurado, ¿verdad? Así es. Ok. Ahora vamos a realizar un debate aquí entre nosotros sobre ¿debemos tenerle miedo a la IA? Quiero plantear una pregunta que es algo muy polémica. ¿Creen que deberíamos tenerle miedo a la inteligencia artificial? Personalmente, yo creo que no deberíamos tenerle miedo, pero sí responsabilidad. ¿Y a qué te refieres con eso, Michelle? Toda tecnología poderosa puede utilizarse de manera positiva o negativa. Lo importante es cómo decidimos utilizarla. Fabián, ¿estás de acuerdo con eso que dijo Michelle? Sí, estoy de acuerdo, ya que muchas veces las películas presentan escenarios extremos donde las máquinas dominan el mundo, pero los desafíos reales suelen ser más prácticos. Lo que es privacidad, desinformación, sesgos algorítmicos, el uso responsable de los datos, y en esos son problemas concretos que se deben abordar. Creo que también debemos hablar de lo que es la transparencia. Cuando una inteligencia artificial toma lo que es una decisión importante, las personas deberían de entender cómo llegó a esa conclusión. Especialmente en áreas sensibles. Imaginemos que un sistema participa en decisiones médicas o financieras. No basta con que funcione, también debemos comprender sus criterios.
Entonces, digamos así, el debate no es solamente algo tecnológico, también es algo de manera ética. Correcto. Exactamente. Perfecto. Ahora hablemos sobre el futuro de Machine Learning y también la tecnología de Deep Learning. Imaginémonos ahorita el futuro, todos los que estamos aquí. ¿Cómo creen que evolucionará lo que es estas dos tecnologías, tanto el Machine Learning como el Deep Learning, durante los próximos años? Yo pienso que Machine Learning seguirá siendo extremadamente importante. ¿Por qué? Porque muchas empresas continuarán utilizándolas porque es muy eficiente, muy relevante, económico y fácil de interpretar. ¿Qué dices tú, Fabiana, sobre eso? Te acabo de preguntar. Por otro lado, Deep Learning probablemente continúe impulsando algunos de los avances más sorprendentes, especialmente en áreas relacionadas con imágenes, voz y generación de contenido. También creo yo que veremos una interacción cada vez mayor en nuestras vidas cotidianas. Muchas herramientas dejarán de presentar la inteligencia artificial como una función especial. Simplemente formarán partes de la experiencia normal de cada vida. Y probablemente veremos avances en áreas que hoy todavía parecen muy difíciles. Por ejemplo, tenemos lo que es la investigación científica, el descubrimiento de medicamentos, el modelado climático y la educación personalizada. Entonces, digamos, el potencial sigue siendo muy enorme, me imagino. Definitivamente, y probablemente estamos viendo apenas el comienzo. Ok, perfecto. Bien, entonces llegamos a la conclusión de este podcast, de este episodio sobre las dos tecnologías. Después de todo lo que es esta conversación, volvemos a una pregunta inicial. ¿Quién está realmente impulsando la revolución de la inteligencia artificial? ¿Machine Learning o la tecnología de Deep Learning? Alison, ¿podrías darnos tu conclusión sobre todo lo que hemos conversado? Machine Learning sigue siendo lo que es la base fundamental de la inteligencia artificial moderna. Millones de aplicaciones dependen de la que diariamente. Por eso considero que continúa lo que es el desempeño del papel esencial. Ok. Fabiana, ¿podrías darnos tu conclusión? Desde mi perspectiva, el Deep Learning ha impulsado muchos de los avances más importantes de los últimos años. De que a esto ha llegado, ha permitido desarrollar tecnologías que antes parecían imposibles, como por ejemplo el reconocimiento de voz y la inteligencia artificial generativa. Michelle, ¿tú podrías darnos una pequeña conclusión? Yo creo que intentar elegir un único ganador sería simplificar demasiado la situación. Ambas tecnologías se complementan. Brian. Bueno, de mi parte coincido completamente. Lo que es Machine Learning construyó los cimientos y lo que es el Deep Learning amplió enormemente las posibilidades. La revolución actual existe gracias a ambos. Ok. Y con esta reflexión llegamos al final de nuestro episodio de podcast. Hoy hemos aprendido lo que es la tecnología de Machine Learning con Deep Learning, que digamos no son enemigos ni tecnologías prácticamente rivales, sino que son herramientas que trabajan juntas para impulsar lo que es la evolución de la inteligencia artificial. Comprendimos también aquí su historia, sus diferencias, sus aplicaciones, sus beneficios y también los desafíos que plantean para la sociedad. Bien, esperemos que esta conversación haya ayudado a comprender mejor uno de estos temas que es muy importante en esta época actual. Gracias aquí a los invitados, tenemos aquí a Alison, tenemos a Michelle, tenemos a Brian. Gracias por su aporte y gracias a todos los que nos acompañaron escuchando este episodio. Hasta la próxima oportunidad, nos vemos. Chao. Chao.